Buenas, somos el grupo número 3. El grupo está conformado por Silvestre Adolfo Bautista, por Luis Enrique Betancourt, por Noé Dalit Benítez y por su servidor Alfredo Carías. En este caso estaremos haciendo una pequeña defensa del sistema de riego que establecimos, un sistema de riego por aspersión en 3 cultivos distintos. En este caso, los 3 cultivos diferentes que seleccionamos fueron el cultivo de caña, de café y de maíz. En el presente video hablaremos un poco acerca de estos cultivos, del sistema de riego que establecimos, generalidades de los cultivos y cómo se fue desarrollando el ejercicio. Dentro de los objetivos de este trabajo teníamos aprender a establecer los sistemas de riego realizando los cálculos, aprender los requerimientos de cada cultivo para de esta manera saber cómo realizar los cálculos previamente mencionados y establecer de mejor manera un sistema de riego que fuera exitoso y nos diera también un cultivo y una cosecha exitosa. Bien, primeramente hablemos un poco acerca de lo que es el sistema de riego, ¿verdad?, que establecimos. En este caso, como les mencioné previamente, el sistema de riego establecido fue un sistema de riego fijo estacionario por aspersión. Cuando hablamos de un sistema de riego fijo estacionario por aspersión o fijo estacionario en general, hablamos de un sistema mediante el cual se aplica el riego en un área determinada. ¿Por qué se le llama sistema de riego fijo? Porque de esta forma lo logramos diferenciar de otros sistemas de riego que existen en el que se pueden estos movilizar a través de todo el área del cultivo. Recordemos que el sistema de riego por aspersión es uno de los más comunes en lo que es la agricultura y de uno de los más utilizados por su gran alta efectividad. Como les mencioné previamente, en este caso lo vamos a establecer en los 3 cultivos previamente mencionados, los cuales les repito son caña, café y maíz. Estuvimos utilizando lo que son aspersores por impacto y las tuberías seleccionadas son tuberías de PVC. Para hablar un poco acerca de los aspersores seleccionados, tenemos para mencionar que los aspersores por impacto o de impacto que seleccionamos son la serie 70. Seleccionamos esta porque el área de aspersión que nos permite tener este tipo de aspersores, valga la redundancia, es bastante amplio, reduciendo bastante el número de aspersores por cultivo y teniendo una buena efectividad y alcance del mismo. Aparte de que son incluso un poco más económicos y duraderos que otro tipo de aspersores. Estos aspersores trabajan con un caudal de 8.11 a 31.6 galones por minuto. Ya si lo hablamos a lo que es litros por hora, estamos hablando de 1842 a 8881 litros por hora. Si nos vamos ya al área de lo que sería la selección de la tubería, seleccionamos tuberías de PVC. ¿Por qué? Recordemos que esto es un sistema que estamos queriendo establecer en un cultivo. Estamos pensando en que cualquier persona pueda llegar a tener la accesibilidad a por lo que seleccionamos elementos de un precio accesible y larga durabilidad, como ser los aspersores y las tuberías de PVC, ya que el PVC suele tener precios bastante accesibles, es bastante fácil de instalación y tienen una alta durabilidad con el debido cuidado y mantenimiento. Hablemos un poco de los cultivos que se van a establecer. Primeramente lo que es el cultivo de caña, pertenece a lo que son las gramíneas. Los requerimientos de este cultivo, pues si hablamos de temperatura, varía de 14 a 16 grados centígrados para tener un crecimiento favorable, ya que no tolera temperaturas bajo cero. Cuando hablamos de de temperatura para germinación, esta debe oscilar entre 32 y 38 grados centígrados. Si hablamos de lo que es la humedad relativa, pues podemos decir que la caña de azúcar es necesaria una humedad relativa bastante alta, ya que esto va a favorecer a lo que es el desarrollo y el crecimiento del cultivo. Si tenemos una humedad relativa baja, lo que vamos a provocar es que el cultivo tienda a madurar más que a desarrollar. Cuando hablamos de riego, los requerimientos de la caña son de 1200 a 1500 mililitros anuales. Nos favorece bastante el tipo de aspersor que seleccionamos, ya que alcanza un alto caudal y tenemos también, como les mencioné previamente, que tiene un amplio rango de alcance. De lo que es la evapotranspiración del cultivo, tenemos que fluctúa entre 1.21 a 10.78 milímetros por día. Si lo ponemos a calcular una medida, estaríamos hablando de un valor aproximado de 5.44 milímetros por día. Pasemos a hablar un poco acerca de lo que es el cultivo de café. Como sabemos, el café es uno de los granos denominados casi grano básico por la importancia del país, tanto económica como alimentaria, ¿no? Ya que el café es un cultivo que refiere a muchos
agricultores una fuente de ingresos. Recordemos que el país tiene uno de los mejores cafés del mundo y que esto es básico en los desayunos, incluso cenas, a veces almuerzos de la población, y se utiliza también para hacer postres, bebidas o aromatizantes. Los requerimientos, la humedad relativa que necesita el cultivo de café es aproximadamente un 85%, de 5 a 12 horas luz por día si hablamos de lo que es fotoperiodos. La cantidad de agua requerida, aproximadamente de 1000 a 3000 milímetros anuales. Otro factor que nos favorece bastante con el tipo de aspersor que seleccionamos. La temperatura óptima para el cultivo de café estaríamos hablando de 21 grados centígrados. Ahora hablemos un poco acerca de lo que sería el cultivo de maíz. Ahora sí, un grano básico muy importante en la dieta del hondureño y también un cultivo muy importante, muy producido por los agricultores del país, que significa tanto fuente de alimento como fuente de ingresos para muchos de nuestros agricultores. Cuando hablamos del maíz y de sus requerimientos en temperatura, estaríamos hablando de entre 24 a 33 grados centígrados, llegando a una media de 32 como óptimo grados centígrados para un óptimo desarrollo. De germinación de semillas, ya los rangos irían desde 15 hasta 27 grados centígrados. Y el maíz sabemos que puede tolerar una temperatura de entre 8 y 39 grados centígrados. Desde los 40 ya tiene posibilidad de aparecer grandes inconvenientes con lo que es el cultivo. Recordemos que el periodo de producción y desarrollo del maíz varía de 3 a 5 meses dependiendo de la zona en la que se cultiva. Si hablamos en general de un maíz cuyo periodo fluctúa entre los 120 días, estamos hablando que va a necesitar de alrededor de 600 a 700 mililitros de agua a lo largo de todo su periodo vegetativo. Recordemos que el periodo más importante en maíz y en que más cuidado hay que tener es durante lo que es la floración, ya que este es un momento en el que se comienza el llenado de lo que sería el grano. Es por esto que es uno de los periodos más importantes en los que deberíamos de evitar lo que es el estrés hídrico. Bien, esto ha sido una breve introducción hacia lo que va a ser el video de hoy. A partir de ahora los dejo con mis compañeros que les estarán explicando un poco acerca de los ejercicios que realizamos y cómo se realizaron. Mi nombre es Silvestre Adolfo Bautista. Yo les voy a hablar acerca del sistema diseño de riego fijo permanente en el cultivo de caña. En este caso nosotros podemos observar lo que es aquí tenemos los siguientes datos. Estos datos obtenidos de un diseño agronómico. Lo que tenemos la capacidad de campo al 35%, tenemos el punto de marchitez permanente al 18%, tenemos una eficiencia de aplicación del 75%, un umbral de riego de lo que es 0.4%, tenemos también la evapotranspiración de 5.89%. En el caso del tiempo de operación tenemos lo que son 6 horas. Las demandas netas ya calculadas tenemos que son 108.46 milímetros. En cuanto a tenemos aquí en cuanto a la frecuencia de riego, tenemos que son 18 días, 18.41, pero ya la frecuencia de riego ajustadas tenemos que son 18 días. Recordemos que no podemos tener puntos decimales en cuanto se trata de días. En cuanto a las demandas netas ajustadas, las tenemos, en este caso tenemos lo que es 106.2 milímetros y las demandas brutas que son de 144.61. Ahora nos vamos a ir en lo que es al diseño ya hidráulico de lo que es este sistema. En este caso nosotros vamos a calcular los siguientes datos. En este caso nosotros tenemos el distanciamiento, tenemos lo que es, por ejemplo, el caudal que es de 2.12. Tenemos una altura del elevador, en este caso nosotros lo convenimos que es a 2.5 metros. Tenemos lo que también es el espaciamiento entre aspersores de 0.4 y el espaciamiento entre laterales que es del 0.75%. El largo del terreno, en este caso es de 600 metros y el ancho de 400. El número de laterales que vamos a utilizar es de 4 y este coeficiente de rugosidad nosotros más adelante lo vamos a necesitar. Entonces, como podemos observar aquí, este es más o menos el diseño que nosotros planteamos en lo que es el diseño de riego. Entonces, contamos con lo que es el tanque o el lugar donde nosotros vamos a tomar el agua, la tubería
principal o primaria, la secundaria y esto es la terciaria. Y los laterales que como arriba habíamos mencionado, vamos a utilizar lo que son 4. Para calcular lo que es el espaciamiento entre aspersores, esto va a ser muy sencillo. Nosotros en la fórmula podemos ingresar las fórmulas aquí en el cuadro de Excel, pero en este caso nosotros tenemos la diámetro de cobertura, perdón, entre el espaciamiento de lo que es el aspersor. Entonces aquí nosotros ya tenemos lo que es calculado, que es 18.292. De igual manera, nosotros lo vamos a hacer, en este caso, con el lateral. De igual manera, tenemos el tiempo de riego en horas. También tenemos el número de aspersores por lateral, que en este caso van a ser 23, la longitud del lateral, que es de 280 metros, el caudal del lateral, eh, en este caso sería de 36.57 litros por segundo. Tenemos también lo que es laterales en campo, que van a ser 18 laterales. Vamos a tener un turno al día. Días de riego ya habíamos hablado que eran 6 días. Tenemos también cuántos laterales van a estar funcionando simultáneamente y en este caso tenemos lo que son 3 laterales. En el diseño de los laterales tenemos un nominal en pulgadas que va de 0.75 a 3 pulgadas. El diámetro interno, esto recordemos lo que lo vamos a sacar de las tablas que nos dio el ingeniero. Y lo que es el área, recordemos que el área es pi por diámetro al cuadrado entre 4, entonces nosotros aquí podemos hacerlo en lo que es la fórmula y aquí justamente lo tenemos. Entonces, y aquí nosotros solo simplemente vamos corriendo lo que es la fórmula. En cuanto a la velocidad, sabemos que la velocidad es igual al caudal entre el área, entonces nosotros aquí lo tenemos. Y simplemente también igual corremos las fórmulas para todos para todas los nominales. En cuanto a la pérdida en la entrada, en cuanto a la pérdida de la entrada, tenemos que la pérdida de entrada eh, es igual a 8.52 y lo que es la carga distal tenemos que es a 5.07, perdón. Eh, para poder trabajar eh, Para poder trabajar en todos estos cuadros, recordemos que necesitamos estas fórmulas para hacer las diferentes interacciones, para poder tener números exactos que no varíen mucho. En este caso, nosotros también vamos a utilizar, en el caso de el número del Reynolds, que vamos a utilizarlo también para poder obtener algunos datos. Por ejemplo, nosotros vamos a necesitar que la pérdida es por rozamiento, entonces ahí nosotros vamos a necesitar lo que es el número de Reynolds y que aquí está lo que es la fórmula. Más abajo nosotros tenemos lo que son los requerimientos, que ya es por finalizar. Tenemos, por ejemplo, aquí necesitamos un potencial o una bomba para poder suministrar lo que es el agua de 27.73 HP o en kilowatt de 20.75. Entonces nosotros podemos ver que aquí realizamos todo lo que es el sistema de riego en cuanto al diseño de las terciarias, las secundarias, el diseño principal con sus caudales, también el diámetro de las tuberías, tanto interno como externo, la longitud de las tuberías que van a ir en lo que es el sistema de riego. Entonces, este es un poco acerca de lo que nosotros hemos trabajado en lo que es el sistema de riego, en este caso un diseño fijo permanente en el cultivo de caña, recordando que nosotros los aspersores que utilizamos son unos aspersores de impacto. De igual manera, la tubería que nosotros utilizamos es una tubería PVC, lo cual nos va a facilitar lo que es o nos va a mejorar lo que son los costos, van a disminuir lo que son estos. Entonces, nosotros muy perfectamente bien podemos trabajar en cuanto a eso. Y eso sería todo de mi parte. Buenas noches, ingeniero. Hoy voy a hablarle sobre el sistema de riego
en el cultivo de café, en mi caso. Pues mi zona no es que es cafetalera, pero decidí hacerlo del café porque tengo una pequeña parcelita y por eso lo hice. Pues para iniciar vamos a darle a conocer algunos datos o parámetros edafoclimáticos para llevar a cabo el cultivo de café. Pues el café se cultiva a una altitud de 500 a 1700 metros sobre el nivel del mar, a una temperatura óptima de 21 grados centígrados. Puede ir hasta los 30, 32. Aquí no es una zona pues cálida, pero no es tan caliente como en el mero Choluteca. La humedad relativa va de 85%, un pH del suelo de 5 a 5.5. La textura del suelo puede ser franco o franco arcillosa y con un fotoperiodo de 5 a 12 horas al día de luz, pero como ya sabemos que el café también requiere de sombra, y a una precipitación óptima que va de los 1000 a los 3000 milímetros anuales. Pues ahí observamos unos datos que tomamos. Tenemos la capacidad de campo, que es de 30%, el punto de marchité puede ser de un 11%, una densidad aparente de 1.33, una eficiencia de aplicación del 88%. Tenemos una infiltración básica de 12 milímetros por hora. Una profundidad radicular del cultivo es 1.25 metros, un umbral de riego de 0.4 y un coeficiente de evaporación de 0.90. Tenemos la evapotranspiración de 4.83. También calculamos ahí el EPC, que es evapotranspiración del cultivo. Lo hicimos multiplicando KC por ETO, que es evapotranspiración. Tenemos 0.90 por 4.83, que nos da resultado a 4.347. Después vamos a calcular las demandas netas y lo hacemos en una fórmula de la capacidad de campo menos el punto de marchité entre 100 por la profundidad radicular en milímetros por umbral de riego, y eso nos resulta a 126.35 milímetros. Ahí lo vamos las demandas netas las dividimos entre la evapotranspiración del cultivo. Nos calculamos los días de riego, que nos da igual a 29 días. De ahí calculamos las demandas netas fijas y lo hacemos multiplicando los días que vamos a regar por la evapotranspiración del cultivo y nos da a 126.15 milímetros. Aquí tenemos los resultados de las tablas de las tuberías principales, secundarias y terciarias. Tenemos el diseño de laterales, los cálculos de los laterales, el diseño. Trabajamos en las tablas en Excel, ingeniero. No es que está a la perfección, hicimos el intento, ingeniero. Continuando con el establecimiento del sistema de riego por aspersión, utilizaremos un sistema de riego estacionario fijo temporal en el cultivo de maíz, teniendo una base de datos recopilados dependiendo del cultivo y del tipo de suelo en el cual nosotros disponemos. En este caso tenemos un suelo con una capacidad de campo de un 31%, un punto de marchitez permanente del cultivo de maíz que equivale a 15%, con una profundidad radicular de 75 centímetros. La densidad aparente del suelo
es igual a 1.30 gramos por centímetros cúbicos y utilizaremos un umbral de riego de 0.3. La evapotranspiración del cultivo es igual a 6.9 milímetros por día y el tiempo de operación que utilizaremos va a ser igual a 7 horas, con una eficiencia de aplicación de un 60%, dejando un día de descanso a la semana. Continuando con el desarrollo, primero vamos a definir el diseño agronómico, para el cual necesitamos desarrollar lo siguiente. Las demandas netas, que esto es equivalente a un 46.8 milímetros, con una frecuencia de riego de 9.17 días, y esto lo ajustamos a 9 días. Y las demandas netas ajustadas, que esto es equivalente a 45.9 milímetros, con las demandas brutas, que es igual a 58.6 milímetros. Los datos del aspersor, esto los definimos de acuerdo al caudal que nosotros necesitamos. Y en este caso tenemos un aspersor Rainville de 80E con una boquilla de 3/8 de diámetro, utilizando una presión de 40 psi y un diámetro de cobertura de 43.3, con un caudal de 1.95 litros por segundo, y la altura del elevador es igual a 2 metros. El marco de riego, la infiltración acumulada, esto es equivalente a 8.95 milímetros por hora, y el tiempo de riego, que va a ser igual a 6.5 horas. El diseño de lateral, aspersores por lateral. Esto nos indica que vamos a tener 7.5 aspersores por cada lateral, y la longitud de los laterales va a ser igual a 265 metros, con un caudal de lateral que va a ser igual a 13.65 litros por segundo. Y la HR máxima, que esto es igual a 8 metros. Y el diámetro exacto va a ser igual a 79.3 milímetros. Sin embargo, esto lo define el diámetro comercial, o sea, el diámetro que trae ya los aspersores, o sea, los tubos. Que en este caso utilizaremos un diámetro de 101.6 milímetros. Esto lo definimos de acuerdo a las pérdidas por rozamiento o la pérdida de presión o de turbulencia. Entre menos diámetro tiene el tubo, entonces tiene mayor turbulencia, por lo tanto posee mayor pérdida de presión. Entonces, entre mayor diámetro posee, menor pérdida de presión. Por lo tanto, utilizamos un diámetro de 101.6 milímetros y un tubo de PVC de 4 pulgadas. El HR va a ser igual a 2.437. Teniendo un HC que equivale a 43.827 metros y un HD que va a ser igual a 41.390 metros. El número de laterales que van a operar simultáneamente, esto lo definimos dependiendo del número de posiciones laterales, que en este caso tenemos 22.5 laterales, que lo multiplicamos por 2 y tenemos 44 laterales, que estos van en el campo. La longitud real va a ser igual a 880 metros, esta es la longitud que van a tener los laterales. Y el número de turnos por día vamos a tener 1.67 turnos por día, sin embargo lo ajustamos a un turno por día. Y el número de turnos por frecuencia de riego va a ser igual a 12 turnos por la frecuencia de riego. Y el número de laterales operando simultáneamente tenemos que nos resulta 3.66 laterales, pero esto vamos a utilizar 4 laterales que van a operar simultáneamente, que esto nos trae beneficios para poder terminar con anticipación nuestro riego. En conclusión, tenemos que es muy importante saber los requerimientos del cultivo para poder establecer un sistema de riego de la mejor manera. Esto es necesario conocer cada uno de los datos, ya sea del cultivo, del tipo de suelo y también de la zona donde nosotros estamos, para poder establecer nuestro sistema de riego y que tenga una buena eficiencia. Y también hay que tener en cuenta la altura del cultivo para saber la altura en que podemos poner el aspersor para asegurar una buena funcionalidad. Esto es muy necesario, ya que hay diversos cultivos
Ya pueden ser hortalizas, frutales o de ciclos cortos como lo es el maíz y el frijol. Y esto nos sirve mucho para poder establecer nuestro sistema de riego a la altura necesaria donde podamos contar con una buena eficiencia.